Capítulo 2. De las infracciones y sanciones. Artículo 114. Infracciones leves. Se impondrá sanción pecuniaria de 1 a 5 remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general o suspensión de actividades hasta por 8 días en caso de reincidencia. Las siguientes infracciones. 1. Impedimento de la asistencia e ingreso de animales adiestrados a lugares públicos o privados. 2. Ocultamiento de inventarios o disminución de calidad e incumplimiento de garantías comerciales por parte de las y los proveedores de ayudas técnicas, bienes y servicios útiles o necesarios y especiales para personas con discapacidad. 3. Omisión de información respecto de nacimiento de todo niño o niña con algún tipo de discapacidad o con deficiencia o condición discapacitante. Y 4. Las demás infracciones que establezca la ley. La acción para sancionar estas infracciones prescribe en 30 días luego de cometida la infracción. Artículo 115. Infracciones graves. Se impondrá sanción pecuniaria de 5 a 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y o suspensión de actividades hasta por 15 días, a juicio de la autoridad sancionadora, las siguientes infracciones. 1. Cobro de tarifa no preferencial en servicios de transporte nacional terrestre, aéreo, fluvial, marítimo y ferroviario. 2. Cobro no preferencial en tarifas de espectáculos públicos. 3. Negarse a registrar datos de personas con discapacidad con fines de obtener beneficios tributarios. 4. Cobro de tasas y tarifas notariales consulares y de registro civil, identificación y cedulación sin la respectiva exoneración. 5. Cobro de medicamentos, insumos y ayudas técnicas y tecnológicas a personas con discapacidad, enfermedades y con deficiencia o condición discapacitante en la red pública integral de salud. 6. Cobrar en exceso al valor de la prima regular los servicios de aseguramiento de salud y o medicina prepagada. 7. Impedir la accesibilidad al servicio de transporte. 8. Inobservancia de las normas INEN en las unidades de servicio de transporte. 9. Inobservar las normas de comunicación audiovisual establecidos en esta ley respecto de los contenidos de producción nacional en programas educativos, noticias, campañas electorales y de cultura general. Y 10. Las demás infracciones que establezca la ley. Artículo 116. Infracciones gravísimas. Se impondrá sanción pecuniaria de 10 a 15 remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y o suspensión de actividades hasta por 30 días a juicio de la autoridad sancionadora las siguientes infracciones. 1. Impedir el derecho de acceso a la educación en las instituciones educativas públicas y privadas. 2. Impedir el derecho de acceso al trabajo y o incumplir con el porcentaje de inclusión laboral establecido en esta ley. 3. Impedir la accesibilidad o dificultar la movilidad de las personas con discapacidad en las instituciones públicas y privadas. 4. Impedir el acceso a la atención integral de salud y de seguridad social. 5. Impedir o dificultar la accesibilidad a la afiliación voluntaria. 6. Impedir o negar el acceso a los servicios de aseguramiento de salud y o medicina prepagada. 7. Proporcionar servicios de aseguramiento de salud y o medicina prepagada de menor calidad. Y 8. Las demás infracciones que establezca la ley. Artículo 117. Concurrencia de infracciones. En caso de concurrencia de infracciones, se impondrá la sanción por la infracción más grave. De ser todas de igual gravedad, se impondrá el máximo de la sanción. Disposiciones generales. Primera. Los organismos que conforman el sistema de protección integral de las personas con discapacidad establecidos en esta ley se regirán por su propia normativa. Segunda. Declárese el día 3 de diciembre de cada año como el Día de las Personas con Discapacidad. Tercera.
La Asamblea Nacional difundirá la presente ley mediante el sistema de lectoescritura braille, libro hablado y disco compacto. Cuarta, para la aplicación de esta ley, la Autoridad Nacional Competente en Finanzas y la Autoridad Nacional de Planificación adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias. Quinta, las operadoras de telefonía móvil crearán planes de 300 minutos dentro de red, los mismos que podrán ser equivalentes de manera proporcional, total o parcial a mensajes de texto por un valor que luego de efectuada la rebaja correspondiente no supere a $12. Sexta, se entenderá por diseño universal el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Séptima, les corresponderá la licencia tipo F que establezca la ley de la materia a aquellas personas que conduzcan automotores especiales adaptados de acuerdo a su discapacidad, y para aquellos que no requieren adaptación alguna por la condición de discapacidad de la persona. Además, este tipo de licencia les permitirá conducir taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas hasta 3.500 kilogramos a quienes luego del curso de conducción o al momento del canje de licencia, estos últimos contaban con licencia profesional. Para el efecto, las autoridades competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial tomarán el respectivo examen especializado de conducción y tendrán la facultad de verificar la discapacidad física de la persona y o el vehículo adaptado a su condición a fin de constatar su capacidad para conducir. Octava, para el caso de la provincia de Galápagos, se aplicará el descuento en la transportación aérea para las personas con discapacidad establecido en esta ley, sobre el valor establecido en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos. Novena, las prestadoras del servicio de telefonía móvil deberán disponer de equipos especiales para las personas con discapacidad, así como facilitarán la homologación de los mismos ante la autoridad competente sin restricción alguna. Disposiciones transitorias. Primera, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado que presten servicios de transporte cumplirán con la adecuación de accesibilidad contemplada en la presente ley, en un lapso no mayor de 1 año contado a partir de la expedición del reglamento a la presente ley. Segunda, hasta que se designen a los nuevos miembros del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, continuará en funciones el actual Consejo Nacional de Discapacidades, que ejercerá las atribuciones conferidas al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Una vez que hayan sido nombrados los miembros del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, lo que deberá producirse en un plazo máximo de 6 meses, los servidores del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, que no son de libre nombramiento y remoción, pasarán a formar parte del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades o de cualquiera de las entidades de la Administración Pública, que asuman competencias en esta materia por efecto de esta ley, de conformidad con la disposición del Ministerio de Relaciones Laborales, que deberá determinar, de acuerdo a los requerimientos institucionales, el personal que deberá ser asumido por cada entidad. Los puestos que se consideren innecesarios durante este proceso serán suprimidos de conformidad con la ley. Los bienes muebles e inmuebles, los legados, donaciones y las asignaciones presupuestarias y legales determinadas a favor del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, pasarán a formar parte del patrimonio del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Tercera, dentro del plazo máximo de 1 año de publicada la presente ley, la Autoridad Sanitaria Nacional expedirá la norma técnica para la calificación de las personas con discapacidad. Hasta que dicha norma técnica entre en vigencia, los equipos calificadores del Sistema Nacional de Salud utilizarán los instrumentos técnicos del Sistema Nacional de Calificación vigente. Una vez concluido dicho plazo, la Autoridad Sanitaria Nacional contará con 1 año adicional para evaluar a las personas con discapacidad
que deberán someterse nuevamente al proceso para la determinación del nivel de discapacidad conforme al nuevo sistema de calificación. Cuarta, para el cumplimiento de lo dispuesto en lo relacionado a las normas de accesibilidad establecidas en esta ley, las instituciones públicas y privadas en el plazo de un año deberán adecuar sus edificaciones. Caso contrario, serán sancionadas de conformidad con esta ley. Quinta, la autoridad nacional competente en telecomunicaciones en el plazo de 90 días de publicada la presente ley dictará las normas necesarias para que los medios de comunicación audiovisual cumplan con las disposiciones de accesibilidad a la información establecidas en esta normativa. Sexta, el programa Misión Solidaria Manuela Espejo, en el plazo de un año, deberá ser entregado para su manejo y rectoría a la Autoridad Sanitaria Nacional, quien coordinará su ejecución con las distintas entidades del sector público en el ámbito de sus competencias. Séptima, la prestación económica de la Misión Joaquín Gallegos Lara, en el plazo de un año, será transferida a la Autoridad Nacional encargada de la Inclusión Económica y Social para su manejo y rectoría, quien coordinará su ejecución con las distintas entidades del sector público en el ámbito de sus competencias. Octava, los trámites de importación de vehículos y bienes iniciados antes de la promulgación de la presente ley y hasta tanto se expida el nuevo reglamento a la presente ley, serán tramitados de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades, publicado en el Registro Oficial número 27 de 21 de febrero de 2003. Novena, dentro del plazo máximo de 90 días a partir de la vigencia de esta ley, el Ejecutivo dictará el reglamento respectivo. Décima, el requisito de afiliación a los clubes de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad y a las federaciones nacionales de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad se cumplirá de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Deportes, Educación Física y Recreación. Undécima, dentro del plazo máximo de un año contado a partir de la promulgación de esta ley, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en coordinación con el Registro Civil, Identificación y Cedulación, implementarán la interconexión de datos de conformidad con el artículo 11 de esta ley. Durante este plazo, el Consejo Nacional de Discapacidades podrá seguir emitiendo el Carnet de Discapacidades, el mismo que tendrá una vigencia de 5 años desde su expedición. Cumplido este periodo, la persona con discapacidad deberá obtener la cédula de identidad o ciudadanía en que conste su calificación. Duodécima. Dentro de los 90 días siguientes a la promulgación de esta ley, la Asamblea Nacional emprenderá una campaña comunicacional de difusión a la población del contenido de la misma. 13ª. Las autoridades competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en el plazo máximo de un año, deberán llevar el registro numerado de las identificaciones de automotores emitidas por concepto de discapacidad que establece la ley. 14ª. Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las respectivas ordenanzas relacionadas con la sección 8ª de la presente ley en un plazo máximo de 180 días a partir de su publicación. 15ª. El Estado, a través de la Autoridad Nacional Competente en Deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, implementarán los mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras para la inclusión, integración y seguridad de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante a la práctica deportiva, en el plazo máximo de 2 años contados a partir de la publicación de la presente ley. 16ª. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el plazo máximo de 60 días, contados a partir de la publicación de la presente ley, determinará los ajustes necesarios para el financiamiento de las nuevas prestaciones que prevé la misma. 17ª. La Autoridad Sanitaria Nacional calificará el riesgo teratogénico de una sustancia conforme las escalas de toxicidad internacionalmente reconocidas,
así como podrá prohibir su uso en el territorio ecuatoriano, por considerarla de alto riesgo y o por considerar que no existen los elementos necesarios de seguridad en su empleo respecto de las personas y o el medio ambiente. Para el efecto, la Autoridad Sanitaria Nacional, en un plazo no mayor a un año contado desde la publicación de la presente ley, elaborará y actualizará periódicamente el Manual de Actividades y Sustancias Potencialmente Teratogénicas para emplearse por los organismos reguladores de actividades productivas. Además, las autoridades nacionales competentes en los diferentes ámbitos regularán las acciones, infracciones y sanciones administrativas pertinentes a fin de observar el manual mencionado. Se considerarán actividades de riesgo potencialmente teratogénico a todas aquellas que impliquen la exposición de manera directa a sustancias de orden biológico, químico o radiológico que causen o que se crea que puedan llegar a causar daños en el embrión o en el contenido genético reproductivo humano, espermatozoides y óvulos. 18. En caso de existir varios beneficios sociales respecto del pago de un mismo servicio, la persona con discapacidad expresará a cuál de ellas se acogerá de acuerdo a su voluntad. 19. En el plazo máximo de 90 días de publicada la presente ley, las instituciones públicas y privadas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario definirán los mecanismos de compensación y ajustes para la aplicación de la rebaja del pago del servicio, de conformidad a los principios de solidaridad y equidad. Disposiciones reformatorias y derogatorias. 1. A continuación del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, agréguense los artículos. Artículo 1. El Defensor del Pueblo tiene la atribución de ordenar medidas de protección para evitar o cesar la vulneración de derechos constitucionales de personas y grupos de atención prioritaria y sancionar su incumplimiento con multas de entre 1 a 15 salarios básicos unificados del trabajador privado en general, y o clausura de hasta 30 días de local en los casos que esta última sanción no represente suspensión insustituible de servicios básicos para otras personas o grupos de interés prioritario. La aplicación de estas sanciones se aplicarán tanto en el sector público como en el privado y no requerirán más que la resolución motivada del defensor en donde se haga mención expresa del incumplimiento de las medidas de protección dictadas. Para su ejecución, se podrá requerir del auxilio de la fuerza pública y de acción coactiva. Artículo 2. Las medidas de protección a que hace referencia el artículo anterior serán las siguientes. 1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, psicológico o material de apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés de la persona afectada. 2. La orden de cuidado de la persona afectada. 3. La reinserción familiar o retorno de la persona afectada a su familia biológica. 4. La orden de inserción de la persona comprometida en la amenaza o violación del derecho en alguno de los programas de protección que contemple el sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto violatorio. 5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o garantía del lugar en que convive con la persona con discapacidad. 6. La custodia de emergencia de la persona con discapacidad en un hogar de familia o una entidad de atención hasta por 72 horas, tiempo en el cual el juez dispondrá la medida de protección que corresponda. 7. La reinserción laboral inmediata y hasta por 3 meses mientras se tramitan las acciones administrativas o judiciales ante las autoridades competentes, en caso de separación injustificada del puesto de trabajo a una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria. Y 8. La suspensión inmediata y hasta por 3 meses de cualquier acto que amenace con vulnerar derechos especiales de las personas con discapacidad, mientras se tramitan las acciones administrativas o judiciales ante los organismos correspondientes. En todos los casos en que se ordene una medida de protección, se deberá en forma simultánea
plantear las correspondientes acciones administrativas y o judiciales ante el órgano competente para sancionar los hechos denunciados. El órgano competente tendrá la competencia de ampliar, reformar o revocar las medidas de protección dictadas por el defensor del pueblo. 2. Reemplácese el numeral 2 del artículo 103 del Código Civil por el siguiente. Segundo, las personas sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 3. Sustitúyase el artículo 126 del Código Civil por el siguiente texto. Artículo 126. El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no podrá disolverse por divorcio. 4. Sustitúyase al final del artículo 256 del Código Civil el texto. Y si éste fuere demente o sordomudo, no será necesario su consentimiento. Por el siguiente. Y si éste fuere persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no pudiera darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, no será necesario su consentimiento. 5. Reemplácese en el artículo 490 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y a continuación agréguese la siguiente frase: que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 6. Reemplácese en el artículo 491 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y a continuación agréguese la siguiente frase: que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 7. Reemplácese en el artículo 492 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y a continuación agréguese la siguiente frase: que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 8. Reemplácese en el artículo 493 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y sustitúyase el texto. Y de ser entendido por escrito, por el siguiente, y darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 9. Reemplácese en el inciso primero del artículo 1012 del Código Civil la palabra sordo-mudo por persona sorda y a continuación agréguese la siguiente frase: que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 10. Sustitúyanse en el artículo 1050 del Código Civil los numerales quinto y sexto por el siguiente. Quinto, las personas sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 11. Reemplácese al final del primer inciso del artículo 1463 del Código Civil la frase sordomudos, que no pueda darse a entender por escrito, por la siguiente: persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 12. Reemplácese en el numeral 1 del artículo 2409 del Código Civil la palabra sordomudos por la siguiente frase: persona sorda que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 13. Se reformará de la normativa nacional vigente aquellos términos peyorativos hacia las personas con discapacidad y se aplicarán los conceptos de la Constitución de la República. 14. Deróguese la Ley de Discapacidades publicada en el Registro Oficial número 301 de 6 de abril de 2001 y demás normativas vigentes que se oponga a la presente ley. 15. En el número 12 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustitúyase la frase: los obtenidos por discapacitados debidamente calificados por el organismo competente en un modo equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, por la siguiente:
los obtenidos por discapacitados debidamente calificados por el organismo competente en un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta. 16. Derógase el sexto inciso del número 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 17. Deróganse las demás normas jurídicas de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley. Disposición final. Única. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de junio de 2012. Fernando Cordero Cueva, presidente. Dr. Andrés Segovia, secretario general. El registro oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y o de forma que contengan los documentos publicados. Dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.